como están ya preparándose para los pendientes que vienen, ¿no?, del año, y nos da mucha alegría. Compartimos la alegría que vemos en cada uno de ustedes. Y bien, pues, vamos a iniciar con el tema del día de hoy. Recordamos, pues, el objetivo de estas reuniones que tenemos mensuales, pues, es, poder, dar herramientas que nos puedan servir para, pues, ser mejores líderes, ¿verdad? De alguna manera, el Señor nos ha llamado a cada uno de nosotros a servir al Señor en esta responsabilidad que a cada quien nos ha dado. Rodo, te voy a pedir si me ayudas a ampliar a todas Sí. las personas, todos nuestros hermanos. Ajá. Para disfrutar de una escapada real genial, completa y absoluta. Listo, Leo. Gracias, Rodo. Bien, entonces, pues es el objetivo, ¿verdad? Tratar de darles herramientas que nos puedan servir en esta responsabilidad que el Señor nos ha encargado de ser coordinadores de pequeñas comunidades, de ser coordinadores de una sección, de ser el encargado de un área. Entonces, pues es el objetivo. Y el día de hoy vamos a hablar del discernimiento, el discernimiento. Es posible que nos lleve más de una sesión. Pretendo terminar puntual, a no más de las 9 de la noche para respetar los tiempos. Desde un inicio me predispongo a no acelerarme, con tratar de cubrir lo que hay que platicar. Es un tema que hemos tenido la oportunidad de compartir algunas veces y cada vez que lo compartimos sale algo nuevo. Entonces se va haciendo largo el tema, la reflexión. Entonces, pero con mucho gusto y por amor a Dios, por amor a ustedes, estamos aquí y compartirles pues esto que es una reflexión personal, que es el 25 años pues que el Señor nos ha permitido caminar en Él y también, ¿verdad?, lo que Él nos ha instruido en la literatura, ahora del Papa Francisco, ¿no?, que tomo muchas reflexiones del Papa Francisco de este tema. Entonces vamos a empezar. Fíjense que el Papa Francisco escribió un poquito más de 12 o 13 catequesis en torno al discernimiento del año 2022 al 2023. Por ahí de agosto del 2022, estas catequesis salen todos los miércoles del Papa Francisco y que es luz para nuestra vida. Entonces, mucho de esto que voy a platicarles el día de hoy es en torno a reflexionar estas catequesis, algunas frases que vamos a usar de él, algunos comentarios de él, pero también, ¿verdad?, tratando de hacer vida esto que el Papa Francisco nos propone en torno al discernimiento. Y yo quiero de inicio preguntarles a cada uno de ustedes y que lo puedan ir interiorizando. eh, Evidentemente, cuando hablamos de discernimiento, hablamos de toma de decisiones. Y día a día en nuestras comunidades, en nuestro apostolado, en nuestra vida diaria vamos tomando decisiones día a día. Yo quiero ahorita animarles a que piensen en alguna decisión difícil que hayan tenido que tomar en su apostolado, en su comunidad, en su sección, alguna decisión que ustedes digan, esta decisión me costó trabajo, no me dejaba ni dormir, estaba todo el día pensando. Muchas cosas de todo nuestro ser se involucran cuando tomamos una decisión, y yo quiero que ahorita cada uno de ustedes traiga una decisión que haya sido compleja. ¿Ya todos la tienen? ¿Ya la pensaron? Ahorita iniciando en su apostolado. Ahora traigan a su mente y a su corazón una decisión de su vida a la cual haya sido compleja de poder tomar la decisión, de poder discernir qué es lo que Dios pide de mí, qué es lo que yo quiero, qué me gustaría. A ver, vayan pensando ahora una de su vida. ¿Ya la tenemos? Seguro que hay muchas, ¿verdad? Seguro que hay un montón que se les vienen a la mente varias y que nos han puesto a batallar, que nos han puesto a sufrir, que a veces quisiéramos que alguien más nos diera la respuesta o que alguien más decidiera por nosotros incluso, de no tener esa responsabilidad de tomar esa decisión. Pero precisamente el objetivo de este tema es dar estas herramientas para que podamos tomar decisiones
correctas, y que se nos haga un hábito ir tomando decisiones correctas, hablando de acuerdo a nuestros principios cristianos, a nuestra ética cristiana. Porque podría decir, pues es que para mí es correcto esto y para otra persona no. Bueno, pero vamos a tratar de resolver estas cuestiones que son importantes para nuestra vida desde el sentido cristiano, y que nos vayamos haciendo ese hábito de poder tomar decisiones correctas. Luego también podría alguien aquí que decir, bueno, pero es que si me equivoco, también voy a aprender. Y es cierto, también tienes toda la razón. Pero si yo aquí les pregunto a cada uno de ustedes, ¿a quién le gusta equivocarse? Yo estoy convencido de que quizá a la mayoría o a todos, a nadie nos gusta equivocarnos, pero entendemos que a pesar de nuestra decisión y haber tomado todos los elementos necesarios, puede ser importante decir que nos podemos llegar a equivocar. Aquí tenemos visita. Bueno, entonces, hay decisiones en nuestra vida que son sencillas y hay otras que no tanto. Estas que son sencillas, por ejemplo, puede haber sido sencillo el hecho de estar aquí presentes, reunidos. Quizá tuviste que dejar algo, alguna cosa importante que hacer y te costó un poco más trabajo poder decidir estar aquí, porque hasta esto fue una decisión. Y cualquier decisión, ¿no?, que tomas es que tú estás eligiendo, tú estás diciendo aquello que tú quieres vivir con cada decisión que tomas. Y precisamente, fíjense, Edith Stein decía que la libertad precisamente es yo quiero. Entonces, y es una de las facultades superiores del alma, nuestra libertad y nuestra voluntad. Y cada uno de nosotros la tenemos, y cada uno de nosotros elegimos lo que queremos vivir para nuestra vida, para nuestra familia y para nuestras comunidades, para nuestras secciones. Y más cuando te toca ser responsable de algo. Claro que tú eres partícipe de totalmente, tienes toda la responsabilidad de aquello que favorece o que Dios está pidiendo que se viva en tu comunidad, en tu sección, porque tú eres ese intermediario, tú eres ese que está conectado, tú eres como un profeta, y lo eres y lo somos, ese que está conectado con Dios, que discierne, que entiende qué es lo que va pidiendo Dios. Y esa es nuestra labor que tenemos como líderes en nuestras diferentes áreas de responsabilidad que tenemos. Bien, entonces, es importante que podamos reflexionar algunos elementos para el discernimiento cristiano. ¿Cómo toma decisiones un cristiano, un católico? Las toma con base en el discernimiento de las cosas, de su historia de vida, de su contexto. Ahorita vamos a ver varios elementos. Un cristiano, un católico, no toma decisiones a la ligera. No, un católico toma decisiones en este proceso que se llama discernimiento. Entonces, el primer elemento que quiero compartirles es conocerse a sí mismo. Ah, caray, ¿a poco será importante para que yo pueda tomar una decisión, tanto para mi vida, como para mi comunidad, como para mi sección? El hecho de que yo me pueda conocer, sí, porque en la toma de decisiones se involucran todas tus dimensiones de persona, todas las áreas de tu vida se involucran cuando tomas una decisión. Podemos llegar a pensar, ¿no? Ah, caray, pero si es discernimiento, entonces realmente solo sería importante tocar la parte espiritual. Y déjame decirte que sería un error pensar eso, porque tú estás compuesto, Dios te ha creado y me ha creado con nuestra mente, nuestra inteligencia, nuestros afectos, nuestros quereres, nuestras emociones, nuestro sentir, nuestra voluntad, tu historia de vida, que es muy importante, tus relaciones interpersonales. Y quiero decirte que cuando tú tomas una decisión, todo esto viene a ese momento de tu vida. Entonces, es importante que lo consideremos, sí, es muy importante que tú puedas llegar a conocer cuáles son tus miedos, tus alegrías, tus aflicciones, tus temores, tus angustias, tus pesares, tus dolores, tus heridas, que puedas llegar a conocerlas y a nombrarlas, es muy importante. Y es muy importante que en este proceso del discernimiento nos hagamos muy conscientes de un proceso que se da a nivel psicológico, podríamos decirlo, donde en cualquier situación que viene a nuestra vida,
se provoca una emoción, y ahora que está tan en boga la película de Intensamente, lo podemos llegar a comprender un poco más sencillo, creo yo. Entonces, cuando a ti te vienen y te dicen algo, cuando tú ves algo en tu comunidad, que algo por ahí que te hizo ruido, que no te gustó, entonces se genera de inmediato una emoción. ¿Y qué creen? Hay muchas personas que toman decisiones únicamente tomando en cuenta sus emociones. Entonces, emociones básicas son 4, lo vimos en la película, también en la parte 1, y me las podrán decir ustedes, es alegría, tristeza, ira, y me falta una. ¿Cuál es? Dígamela por ahí. Alegría, tristeza, ira, nos falta por acá una, y miedo, es la cuarta, ¿no? Son 4 emociones fundamentales. Y de ahí podríamos desprender, pero podemos hablar que hay 4 emociones fundamentales, que todo lo que tú recibes puedes llegar a percibir eso. Entonces, fíjense que hay personas que cuando se enojan, toman decisiones, que se enojaron ahí en la comunidad y ¿saben qué, hermanos? Pues ya no se va a hacer el convivio que íbamos a tener. O ¿saben qué? Pues este hermano ya no va a servir en esa área porque me enojé. O ¿saben qué? En familia ya no vamos a ir a ese paseo el fin de semana porque yo ya me enojé. O ya no les voy a hacer de comer hoy en la mañana porque me enojé por lo que hicieron. Entonces, hay personas y tristemente podemos llegar a decirlo que toman decisiones con la emoción. Y la emoción es algo primario, es algo primitivo, es algo que se encuentra en lo más cercano, lo más bajito de nuestro cerebro. Esta parte del cerebro se llama reptiliana, que es donde están los instintos, donde está lo pasional, donde está lo inmediato. Pero nosotros como humanos, como personas, Dios nos ha dado un cerebro mucho más grande que el de un animal y que nos hace llegar a pensar más allá de nuestra emoción. Entonces, el primer comentario que quiero recalcar es, no tomes decisiones con base en tu emoción. La emoción es una reacción bioquímica que surge de volada, de inmediato, y que no vale la pena más bien vale la pena que te detengas un poquito. También hay personas que están alegres, que de repente es una alegría y bueno, se desbordaron en compras, se desbordaron en hacer cosas que a lo mejor diciendo en su cabal juicio a lo mejor no hubieran hecho en una fiesta, se les hizo fácil y se pusieron a beber o a bailar de alguna forma y las grabaron y bueno, pasaron un montón de cosas porque se emocionaron. Entonces, primero es esto, comprender, no tomar decisiones con nuestra emoción. Segundo, la emoción nos lleva a tener un pensamiento, una creencia, una idea. Es que aquel hermano que hizo esto, y nos viene el pensamiento y nos viene una idea y una creencia de aquel acto que hizo esa persona. Y, o en cualquier otro escenario, ¿no? Y enseguida viene un sentimiento. Entonces, como yo pienso que ese hermano no dio testimonio, entonces me hace sentir algo, ya no desde la emoción, sino que se acoge en nuestra vida interior un sentimiento hacia esa otra persona. Me vio feo. Es que me habló mal. Entonces me hace pensar, esa persona no me quiere, no le caigo bien, no me siento cómoda con ella, creo que no soy yo el que deba estar ahí para servir, creo que no es mi lugar. Vienen muchas ideas que se quedan como una creencia en nuestro pensamiento y que también nos pueden llevar a decidir, ¿eh? Y luego entonces se acoge un sentimiento. Creo que no vale la pena que yo siga en ese lugar, creo que esforzarme tanto por mis hermanos, creo que no tiene ningún sentido porque ellos no son agradecidos. Entonces, del pensamiento se acoge un sentimiento y entonces es que estamos ya al borde del precipicio de tomar una decisión, porque viene la acción, de inmediato vendría la acción. Entonces, con base en aquello que sientes, en aquello que piensas, en aquello que se acoge como un sentimiento, es entonces que nosotros vamos tomando nuestras decisiones si lo pensamos humanamente, desde un punto de vista meramente, todo este proceso psicológico que involucra el tomar una decisión. ¿Pero qué creen? Pues que el discernimiento es algo más que una simple toma de decisiones. Y es aquí donde es importante comentar. Un obstáculo grande para el discernimiento es ignorar a Dios
e ignorarnos a nosotros mismos. Eso lo dice el Papa Francisco. Un obstáculo grande para el discernimiento es ignorar a Dios e ignorarnos a nosotros mismos. Fíjense que hay veces en nuestro recorrer por la vida y en nuestro recorrer como discípulos del Señor, que hay veces que le pedimos o escuchamos más la opinión de otros que mi propia opinión, que lo que yo siento, que lo que yo descubro, que lo que hay en mi corazón. Escuchamos más. Por ahí hace unos días, una señora ya grande me compartía, iba con su nieta ahí al consultorio, esa señora tiene muchos años con una tienda de abarrotes. Y entonces ella, y ya grande la señora, y es prácticamente su único vínculo social que tiene, ¿no? Atender a las personas. Entonces ella me decía, creo que ya voy a cerrar mi tienda de abarrotes. Entonces, ya no se vende como antes, las personas me dicen que para qué, que ya estoy grande, y un montón de cosas que le llenaban su cabeza. Y entonces yo le pregunté, ¿y usted qué quiere? Porque me está diciendo lo que otros quieren que usted haga, pero ¿y usted qué quiere? Entonces, ahí invitas a la persona a tocar en lo profundo de su corazón. Y esta señora, ya en la siguiente visita que tuvimos a la semana, me dice que no va a cerrar su tienda. En No dice uno nada más, pero sí los animas a tocar ahí en su corazón, en sus deseos. Entonces, si esa es la única motivación que tiene una persona, y a veces nosotros tan fácil damos opiniones, y comentarios y aseveramos cosas, pero dentro de la persona se está viviendo algo. Y es algo que yo quiero decirte a ti como líder en Cristo, que a pesar de que tú puedas llegar a ver que en la otra persona se está cayendo a pedazos su mundo y que no tiene esperanzas, y que es importante que cada uno de nosotros respetemos lo que hay de valioso en el corazón de esa persona. Y eso, ahí entra el discernimiento, en el poder llegar a respetar a la otra persona, a pesar de que mis conceptos, mis principios, mis formas, mis ideas no sean las mismas. Porque es valioso lo que hay en la historia de vida de la otra persona. Es de sumo valor. A lo mejor no tiene el mismo valor para mí, pero para la otra persona lo tiene todo el valor. Entonces, importante que nosotros podamos llegar a detenernos al momento de que nos enfrentemos con hermanos, a detenernos a respetar lo que hay dentro del corazón de la otra persona. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo discernir, tomar decisiones? Yo descubro que hay un aspecto importante, hablando de que nos tenemos que conocer a nosotros mismos, y un aspecto importante es porque no conocemos aquello que queremos. No llegamos a conocer aquello que queremos. Entonces, ¿por qué tan importante es que tú llegues a verdaderamente a conocer qué te gusta, cuáles son tus afectos, qué te disgusta? Porque entonces al momento de tomar decisiones te va a ser más fácil. Al momento de discernir te va a ser más fácil. ¿Sabes qué? Simplemente esto no me gustó, esto no me agrada, y dentro de mí tengo otra idea, tengo otra postura, y no me peleo, ¿no? Digo, hay muchas veces que no es necesario pelearnos, ¿no? Por definir o defender una opinión, simplemente es la opinión del otro, y es mi opinión, y es mi decisión. Pero entonces, importantísimo que tú puedas llegar a conocer todo lo que quieres, todo, todo, todo. Fíjense cómo hace algunos años, ya varios añitos, íbamos de misiones a Chiapas, cuando tenía como 18, 20 años, de los 15 a los 22 años. Íbamos de misiones en Semana Santa. Y, y yo descubro que para mí el fútbol es algo muy bonito y me encanta el fútbol. Entonces, veía en una misión, había un montón de jóvenes que ni se acercaban a la parroquia, pero un montón de jóvenes. Entonces empezamos a ir con ellos a jugar fútbol, a meternos ahí con ellos, pero evidentemente había un querer mío, un querer que era acercarlos a ellos, otro querer que disfruto jugar fútbol. Entonces, si ellos estaban a lo mejor en otro lugar, en otra área, pues hubiera sido difícil para mí poder dar el paso, pero estaban en un lugar donde yo me sentía muy cómodo, y yo dije, ahí podemos hacer algo, en el nombre del Señor, ahí podemos hacer algo. Entonces nos pusimos a jugar fútbol con ellos, 2 o 3 días ahí que socializamos,
y ya los siguientes días los invitamos a hacer una oración antes. Pero tiene mucho que ver, y al final también, tiene mucho que ver tus gustos, tus pasiones, lo que tú quieres. Tiene mucho que ver en ese andar tuyo como líder en Cristo. Porque eso que Dios ha hecho en ti, ese carácter, ese temperamento, eso que a ti tanto te encanta, que tanto te gusta, también lo puedes poner al servicio del Señor y es una herramienta útil, porque Dios te ha creado así y ha hecho que vivas todas estas cosas que a ti te gustan y vale la pena ponerlas también ahí delante, ¿verdad? Cuando tenemos que decidir. Es importante, entonces, el discernimiento implica una paciente, dice el Papa Francisco, un paciente trabajo de excavación interior, como ya comentábamos, de mis conductas. ¿Has analizado por qué te comportas así? ¿Por qué cuando pasa algo y se llaman disparadores? ¿Por qué cuando ocurre que mi esposa me dice de tal manera, yo respondo enojado? ¿Por qué cuando en la comunidad me dicen, tal palabra, chin, como que se enciende un botoncito en mí y yo respondo de tal manera? Entonces, importante que nosotros vayamos haciendo conscientes de la conducta que llevamos y, y que en todo momento en el discernimiento tú llegues al planteamiento de dos enunciados que te voy a dar ahorita. El primero es, miren, como líderes en Cristo, y hago un paréntesis para darte estos dos enunciados. Como líderes en Cristo, se acerca contigo mucha gente, ¿cierto o no? Muchas personas que te dicen, ay, hermano, es que yo creo que deberíamos de hacerle mejor así, yo creo que no estuvo bien aquello, yo creo que, mire, este hermano que hizo tal cosa, yo creo que debe tomarlo en cuenta para ya no llamarlo al servicio, para que ya no se le den responsabilidades. Y llegan un montón, montón de personas a decirte su sentir, que se escucha, se respeta, pero ¿y qué vas a hacer tú con todo eso que te llega? ¿Qué vas a hacer? Porque entonces, si nosotros nos ponemos por de alguna manera, a hacer lo que otros dicen, es que esto dijeron que se debe hacer y se va a hacer. Entonces es donde te quiero llevar a que pienses, tú como líder en Cristo, te van a llegar un montón de cosas, como te lo repito, pero tú debes de aterrizar en qué es lo que Dios me pide a mí como líder. A otros hermanos les pedirá otras cosas, pero a ti que eres coordinador de comunidad, que eres coordinador de una sección, a ver a ti, hermano, ¿qué es lo que Dios te está pidiendo para esa obra, para esa sección, para esa comunidad, para ese hermano? Fíjense, hace unos días llegaron a decirme a mí, oh, es que esa hermana no da testimonio, mira qué vergüenza, mira lo que publica en sus estados y bueno, entonces si uno toma una decisión en ese momento, a rajatabla, da con el sentir, da, ay, ve nomás, la otra persona me hablaba desde su sentir, desde lo que se emocionó, desde lo que sintió, desde lo que tuvo que pensar, pero tú tienes la capacidad como líder de detenerte y entonces sí preguntarle a Dios, a ver, Señor Jesús, con esto que yo estoy escuchando ahorita, ¿qué es lo que a mí me pides? ¿Qué debo hacer? A lo mejor si dio un mal testimonio, dime qué debo hacer. No, a dar una respuesta inmediata, no estamos obligados, a dar una respuesta inmediata como líderes en Cristo, ¿no? No estamos obligados. Acoge todo eso que te llega, piénsalo, acógelo en tu corazón, pero pregúntale a Dios, yo, ¿tú qué me pides que yo haga? Eso es lo primero que quiero decirte. Y en segundo lugar, llegar en este punto de excavación interior, de conocernos, de profundizar, de interiorizar, debemos de llegar en todo momento a preguntarnos el para qué hago las cosas. Hay veces que se nos acumulan los apostolados, nuestras actividades laborales, nuestros trabajos de casa, y todo lo que tenemos que hacer como discípulos del Señor. Y hay veces que se nos puede nublar el alma,
Entonces, aquí vale la pena que tú aterrices en este segundo punto. ¿Para qué hacemos las cosas? Y esto es discernir también. Por lo mismo que te platico, llegan y te dicen un montón de cosas. A lo mejor alguien te dice: "No, estuvo pésimo eso que hiciste". Alguien puede llegar y te dice también: "Mira qué bonito estuvo". Entonces, aterriza siempre. ¿Para qué hago las cosas? Si te quedas ahí, en esos comentarios, en eso que te llega, te va a mover el corazón y te va a hacer pensar cosas y vas a coger sentimientos, buenos o malos, pero eso es normal, es natural, pero que en todo momento tú aterrices en el ¿para qué hago yo las cosas? ¿Para qué soy coordinador de mi comunidad? ¿Para qué soy coordinador de esta sección? Que en todo momento este proceso de discernimiento pueda llegar a estos 2 puntos. ¿Qué es lo que tú me pides, Dios, a mí? Y que nada más a mí me lo pides, ¿y para qué hago yo todo esto que estamos haciendo y deshaciendo? Entonces, importantes esas 2 frases, espero que puedan guardarlas muy bien, que en lo personal a mí me ha ayudado mucho en mi recorrer como hijo de Dios y que se los comparto, ¿verdad? También. Entonces, es importante que nosotros vayamos tomando decisiones con base en aquello que es no negociable en nuestra vida, con base en nuestros valores no negociables. ¿Qué es aquello en tu vida que tú no puedes negociar? A ver, trata ahorita de pensar. ¿Qué es aquello que tú no estarías dispuesto a cambiar por nada? ¿Qué es aquello que tú dices, es que si yo suelto esto, dejo de ser yo? Dejo de ser aquello que siento que Dios me ha venido haciendo, que ha venido trabajando en mí. ¿Qué es aquello? Es valores no negociables, esas cosas que son tuyas y nada más, y que pueden ser para ti no negociables y para otra persona ser negociables, pero son tuyas y tienen mucho valor, tienen mucha valía. Porque entonces, si tú tomas decisiones con base en tus valores no negociables, por ejemplo, algo que nosotros como hijos de Dios no estaríamos dispuestos a negociar, sería, creo yo, que nuestra fe. Algo que se ponga por delante de nuestros principios, de nuestras creencias, creo yo que no estaríamos dispuestos a negociarlo. Entonces, si a ti se te presenta una ocasión, una tentación, una ocasión de pecado, algo en lo que tengas que discernir, y si tú viene a tu mente aquello que tú dices: "Es que esto de verdad no lo puedo llegar a negociar, porque es algo que va contra mi historia, es algo que va contra mi persona, es algo que si yo cedo a esto, entonces se quebranta mi ser, se quebranta mi familia, mi historia, mi apostolado". Y es que nosotros como líderes en Cristo tenemos la grandísima misión de buscar a toda costa y en todo momento. Híjole, y me emociona mucho, porque es un reto tremendo el que nosotros podamos llegar a llegar a desear, incluso morir antes que pecar, como lo han dicho muchos santos. Porque hay si tú te fijaras, ese tesoro tan grandísimo que Dios ha puesto en tus manos. Hablando de un coordinador de sección, imagínense un coordinador de sección que dé un mal testimonio de vida, todo lo que lastimaría a esa sección, porque muchas personas penden dependemos totalmente de Dios, pero humanamente nos miran las personas, nos miran, y estamos llamados a ser ejemplo en todo momento, a ser testigos de nuestro Señor Jesucristo y lo que va pidiéndonos al día a día. Y ciertamente yo puedo decirles que no es fácil, que no es sencillo, que a cada momento hay que tomar decisiones eh, de renuncia, muchas de ellas, y que van incluso contra tus afectos, contra aquellas cosas que a lo mejor hasta son apasionantes para ti, pero que si nosotros nos hacemos conscientes de ese tesoro que vamos cargando en vasijas de barro, creo yo que nos la pensaríamos más de una vez en ceder a aquello que va en contra de los planes que Dios tiene para nuestra vida. Entonces, es importantísimo que
que tú y yo sepamos en todo momento lo que me hace bien y lo que me hace mal. Y aquí no hay engaño. No hay engaño porque nuestra conciencia ya está formada y sabemos lo que nos hace bien y lo que nos hace mal. Que en todo momento tú lo tengas muy claro, que aquello que llega a tu vida, ¿a dónde me lleva? A ver, esto en lo que me estoy aventurando a abrir mi corazón, esta experiencia, esto que acaba de llegar a mi vida, a ver, un alto, detente, párate. ¿A dónde te lleva eso que estás a punto de dar un paso al frente? Si te lleva a Dios, vámonos, ni le pienses. Pero cuando tú sientas que no es algo Silenciado, que vaya con aquello que Dios quiere para tu vida, entonces ponle un alto, ponle un freno. Esto que llega a tu vida, ¿te acerca o te aleja de Dios? Y llámese como le quieras llamar, ¿eh? Algún comentario de comunidad, alguna actitud que viste, alguna cuestión que tuviste que estar ahí presente y te tocó vivirla. A ver, ¿esto me acerca o me lleva a Dios? Entonces, el que tú puedas llegar a conocerte para tomar decisiones, tus quereres, tus afectos, nos hace llegar a pensar que no todos piensan como yo, que no todos son como yo, que no todos hacen las cosas igual que yo, que tienen sus maneras, tienen sus métodos, pero el fin es el mismo. Entonces, el que tú y yo podamos llegar a comprender esto, nos hace ser capaces y nos abre un cúmulo de posibilidades para poder llegar a comprender al otro. Es importante que tomes en cuenta entonces, como ya te decía, toda tu persona cuando tomes una decisión. Y por eso es importante conocerse. Si yo sé que tomar alcohol me hace mal, y ahí me hace mal tomar alcohol, me quedó una secuelita de una enfermedad que tuve, y yo sé que tomar alcohol me exacerba un temblor fino que tengo. Si yo sé que me hace mal, entonces, ¿para qué le buscamos? Entonces, que tú puedas llegar a conocerte perfectamente, lo que te hace bien, lo que te hace mal, y que puedas detenerte en cada momento, y que puedas llegar a decirle a Dios, ¿qué me estás pidiendo tú a mí en esto que yo viva y para qué lo hago? Aquí nos quedamos con esta primera parte, nos vamos al segundo punto. El primer punto decíamos que es el conocimiento de sí, importantísimo en el discernimiento. Segundo punto, y es de verdad que he reflexionado tanto en este punto, en estos últimos días, mucho, meses, mucho. El deseo. El segundo punto en el discernimiento es el deseo. ¿Y qué es el deseo? Es aquello que toca en lo profundo de tu ser. Es aquello que toca en lo profundo de tu ser. Ese es un deseo. Lo que toca en lo profundo, ahí donde nadie más llega, donde solamente en esos escurridizos, escudriñando esos laberintos de tu vida interior, donde solamente tú sabes, y Dios nuestro Señor, lo que hay ahí. Eso es un deseo. El discernimiento como tal, hermanos, es una búsqueda. ¿Y qué es lo que buscamos de forma habitual? Buscamos lo que nos hace falta, lo que no tenemos, lo que no somos. Es una búsqueda, el discernimiento. El deseo, dice el Papa Francisco, es una nostalgia de plenitud. Es algo bonito el deseo, una nostalgia de plenitud. La plenitud de la vida cristiana se alcanza en el perfeccionamiento, en el amor. Y el perfeccionamiento en el amor, en la caridad, se alcanza amando de una forma heroica, de una forma que no tiene medida, de una forma auténtica. Ahí está el perfeccionamiento del amor, y que esto es la plenitud de la vida cristiana. La palabra deseo del latín decidus significa la falta de estrella, es decir, un punto de referencia, un punto en el camino, algo que te hace falta, algo que estás buscando, algo que anhela tu corazón. Entonces el deseo puede llegar a convertirse en una brújula
hacia dónde va tu vida. Aquella persona que no desea nada es una persona eh, que tiene un aplanamiento afectivo, que no siente, no percibe, no aspira, no quiere, no tiene un sueño, no tiene un anhelo. Y podemos llegar a pensar, ¿verdad?, que una persona sin deseos es una persona quieta, y dice el Papa Francisco, es una persona muerta. Entonces, aquí yo quiero preguntar, ¿cuál es el deseo más grande que tiene tu corazón? Porque entonces será tu brújula, será ese punto de discernimiento para toda tu existencia. Si tú alcanzas a descubrir cuál es el mayor deseo que tiene tu persona, será ese faro al cual quieras llegar, ese que te alumbra y que quieres llegar algún día, será esa meta. ¿Cuál es el deseo más grande que tienes? Entonces, cuando tú descubres el deseo más grande que tienes, entonces la vida se empieza a hacer más sencilla, porque empiezas a tomar decisiones más fáciles. A ver, esto me aleja mi deseo o me acerca. Esto le estorba mi deseo o le abona mi deseo. El deseo entonces es un deseo sincero, toca la profundidad de nuestro ser y no se apaga por nada, queridos hermanos, por nada se apaga. Por ejemplo, les pongo un deseo humano, muy humano. Si a ti te da sed, ¿qué haces? Tomas agua y no importa lo que tenga que pasar. Si tú te fuiste a la calle, a los mandados, al mercado y estando ahí te dio sed, a lo mejor buscas llegar a una tienda de abarrotes, un Oxxo, no sé, a comprarte una botellita de agua, porque ya vienes con el calorón, ¿no? Y todo deshidratado. Resulta que llegues a esa tienda y no hay más botellas de agua. ¿El deseo sigue o se va? Hubo una dificultad, pero el deseo persiste. Entonces sales de esa tienda y a lo mejor estás haciendo otras cosas y te distraes un poco, pero el deseo de tomar agua sigue, persiste ahí. Y entonces llegas a tu casa y resulta que, pues, se acabaron los garrafones de agua. Sí, otra dificultad. Y a lo mejor te enojas o no sé, puede llegar a percibir muchas cosas, pero el deseo sigue ahí, no se va, porque es algo que toca en lo profundo de tu ser. Y estamos hablando de una necesidad meramente existencial, ¿no? De sobrevivencia, pero también en las cuestiones espirituales. Los deseos también pueden llegar, eh, persisten. Un verdadero deseo que está en lo profundo de tu corazón persiste a lo largo del tiempo hasta que se concretiza, hasta que se hace, hasta que se ve el hecho ahí. También en nuestra vida espiritual. Un deseo no es ganas, no es tengo ganas, no es una emoción, no. Un deseo es aquello que toca en lo profundo de tu corazón. Entonces, si en lo profundo de tu corazón está el poder ser una buena esposa, el poder ser un buen esposo, el poder ser un buen coordinador de comunidad, ese deseo va a estar ahí a lo largo del tiempo y no se va a ir hasta que se consume. Y este consumirse puede ser que no sea un hecho nada más y ya, sino un consumirse en el paso de tu historia de vida, de tu historia por el paso del día a día. Pero, y eso es algo maravilloso, si tú tienes el deseo de, pues, de ver un día a Dios nuestro Señor. Ay, caray, pues, qué maravilla, ¿no? Que cada uno de nosotros podamos tener esa gracia, ese regalo de Dios, de poder llegar a decir, bueno, el deseo más grande que yo tengo es llegar a verte cara a cara un día a ti en la visión beatífica. Y bueno, pero tú podrás descubrir qué es aquello que hay en tu corazón y verlo a lo largo de tu historia de vida hasta que se cumple. Aquí fíjense que hay algo bien interesante y es una arista y es un paréntesis. En aquellas personas, hermanos, que no tengan fortalecida la voluntad, esto se les va a hacer bien difícil. Si a ti se te ha hecho difícil alcanzar aquellos anhelos que tanto has querido en tu corazón, puede ser que la voluntad que tienes
no estés siendo firme para aquel deseo, está ahí. Y si tú descubres que no has llegado a donde alguna vez el Señor, ¿verdad?, ha puesto en tu corazón, quiere decir que debes trabajar mucho en tu voluntad, en el dominio de sí. Si tú lo alcanzas a descubrir, si lo alcanzas a percibir, hay que trabajar mucho en el dominio de nuestra persona, en el gobierno de nuestra persona, en decirle a nuestro cuerpo, a nuestra mente, a nuestros afectos, aquí el que gobierna soy yo, y quien decide sobre este cuerpo y esta persona soy yo, y yo soy el que elige que quiero vivir. Nomás como un asterisco importante. Ahora nos vamos al otro lado, queridos hermanos. El deseo ya vimos en la parte positiva, qué bonito es, pero déjame decirte que en la parte del pecado es igual, es igual. Ese deseo que tú llegas a acoger no se va a ir hasta que se cumple. Entonces, de aquí la importancia, la trascendencia que tenemos en nuestra vida espiritual, de no acoger deseos, de no acoger deseos que no vayan con el plan de Dios, con lo que quiere de mí como coordinador de comunidad, como coordinador de mi sección, de un área de responsabilidad. Importante no acoger deseos porque no se van a ir hasta que se cumplen, hasta que se ven realizados. En esto, compartirles, he reflexionado mucho últimamente en esto. Y humanamente yo les puedo decir y compartir que esos deseos efectivamente no se van hasta que se cumplen, los deseos malos, así como los buenos. Y yo le he preguntado y en oración le he dicho al Señor, a ver, ¿cómo es que nosotros humanamente podemos llegar a librarnos de esos deseos? ¿Cómo es que podemos llegar no a acogerlos? Bueno, una parte sí es ponerle un límite, ¿no? En cuanto llega, porque una vez llegando lastima, calcome, molesta, sigue ahí. Pero una vez que llega y que es acogido por nosotros, que somos frágiles y vulnerables, lo único que nos puede librar de esos deseos es la presencia de Dios en nuestra vida diaria, en nuestro día a día, pero una profunda presencia de Dios, profunda. Fíjense que en estos días yo he experimentado, ahora que me operaron la semana pasada la rodilla, hemos estado acá en recuperación. Cuando iba de camino al hospital, yo pensaba, pues siempre una cirugía, bueno, sí, todas tienen sus riesgos, y lo único que yo pensaba era, bueno, en mi relación con Dios, pensaba en mi esposa, pensaba en mis hijos y en mis seres queridos más cercanos. Y es el único deseo que había en mi corazón en ese momento. Pero es porque son situaciones que te ponen al borde, ¿verdad? De la reflexión, de la raya, de decir, bueno, pues es que cualquier cosa puede llegar a pasar, ¿no? Por más que haya avanzado la ciencia y todo, pero te hace ponerte de cara a Dios, de cara a los deseos más profundos de tu alma. Y entonces yo les aseguro que en esos momentos yo no pensaba en ser médico, en construir un hospital, yo no pensaba en eso, no pensaba. Esos deseos que a lo mejor tiene uno humanamente ya no estaban ahí. Y yo dije, ¿cómo podemos llevar nosotros esto a nuestra vida diaria cuando vienen deseos de pecar? Y dije, no hay otra que la presencia de Dios en nuestra vida diaria. Humanamente, herramientas psicológicas que haya para quitar esos deseos, no veo, no veo. Cuando ya se acogió un deseo, no veo. Cuando no se le puso un límite inicial, no veo. Pero la presencia de Dios en nuestra vida, esto sí que es capaz de arrebatar cualquier deseo, aunque se haya engendrado, aunque haya puesto raíces en nuestro interior. Y, ay, caray, me emociona mucho esto, porque es cuando descubres en tu vida espiritual y que hay cosas en tu vida diaria que solamente con ayuno y oración
puedes llegar a solventar, porque te ves acechado a un precipicio donde humanamente no tienes escapatoria, porque el demonio así es, te acecha, te lleva al borde de tu fragilidad humana, de tus fuerzas, incluso de tu razón. Se nubla la razón. Pero en esos momentos es cuando dices, la palabra de Dios es viva y eficaz. Y te abandonas y te avientas en confianza a Dios y reconoces que por tus propias fuerzas no eres capaz de librar esas batallas contra alguien que es superior a nosotros y que es el demonio, superior en inteligencia y en voluntad. Pero, pero la gracia de Dios y la presencia de Dios en nuestra vida, eso sí que puede arrebatar cualquier deseo que haya en nuestro corazón. Y en esta casi estamos cerrando. Hoy les decía, vamos en el segundo punto y son 7. Nos vamos a aventar la que sigue también hablando de esto. Y quiero cerrar para terminar la parte del deseo. Es importante que en este discernir tú puedas llegar a descubrir y a detectar fácilmente cuáles son tus deseos, tanto positivos como negativos, y que en esta búsqueda del deseo, sin lugar a dudas, habrá que ir poniendo límites. Pero como te decía, es una herramienta útil al inicio y para todo, tanto para lo positivo como para lo negativo, poner límites. Entonces, por ejemplo, si tú tienes el deseo de ser un gran apóstol del Señor, entonces tú ya tienes las alertas, enciendes las alarmas, ves algo que no hay, lo pones límite antes de que se acoja en tu corazón. Si tienes el deseo de ser una mamá excelente, una esposa excelente, y ves algo que se está metiendo ahí en tu familia, le pones límites, lo frenas, le pones una barrera, le pones un estate quieto. Si ves en tu comunidad también que hay alguna situación que está prendiendo, que se está encendiendo un fuego ahí chiquito, rápido, nos toca custodiar la obra de Dios, nos toca cuidarla, lo que es de Dios, lo sagrado. Rápido vas y lo apagas el fuego, le pones un límite. Y sin duda que tú tendrás muchas experiencias como esta, en las cuales te enfrentas, ¿no? Y como líder, pues nos toca estar vivos, reactivos, despiertos, ¿verdad? De aquellas situaciones que se pueden llegar a presentar en nuestra vida. Y bueno, finalmente, Jesús, cuando hacía un milagro, con frecuencia preguntaba a la persona sobre su deseo. Y decía, ¿verdad? Por ejemplo, a este paralítico de la piscina de Bethesda, que él nunca encontraba el momento adecuado, ¿no? Para entrar al agua y ponía un montón de excusas, ¿no? Y Jesús le pregunta, ¿quieres ser curado? Pero el paralítico parecía no querer estar convencido de querer ser curado, porque decía, es que cuando yo voy, ya las aguas y todo se metieron y un montón de pretextos. Entonces sí quiero, pero no quiero. Y yo quiero cerrar con esto. Quiero preguntarte en el nombre del Señor, ¿qué quieres en tu deseo más profundo que hay en tu interior? ¿Qué quieres que Dios haga por ese deseo que tienes profundo en tu interior? ¿Qué te gustaría que hiciera Jesús en ese deseo tan profundo? Y lo segundo es, ¿qué pretextos le pones a Jesús para que lo haga? Para que Él obre de acuerdo a ese deseo tan grande que tú tienes. Y bueno, hermanos, aquí nos quedamos. Les dejo con estas 2 preguntas para interiorizar. Primeramente Dios, el próximo mes nos volvemos a encontrar en esta reunión para seguir hablando del discernimiento. Nos quedan 5 puntos más que hay que, eh, bueno, que conviene, ¿verdad? Y que yo les animo a que reflexionemos. Creo que son un poco más ligeros que lo del día de hoy y creo que sí los completaremos para la siguiente sesión. Bueno, yo les cedo la palabra aquí a Rodo y pues que siga el Señor ardiendo en nosotros, vea esos deseos de querer ser unos hijos como Él lo desea para nosotros, para nuestra vida.
y que no se apague eso que el Señor ha puesto en el corazón de cada uno de ustedes, tanto en su vida personal como nuestro rol de esposo, esposa, de papás, de nuestro rol de coordinador de sección, de responsable de formación, de presbiterio, como responsables de coordinador de sección. De todo corazón, le pido yo al Señor por cada uno de ustedes para que el Señor fortalezca ese deseo tan grande que yo miro en cada uno de ustedes, y también me encomiendo a su oración para que también el Señor, ¿verdad? Me dé las herramientas, la fortaleza necesaria para seguir caminando, ¿verdad? De acuerdo a lo que Él quiere para nuestra vida. Bueno, Cristo les ama y yo también. Rodo, te dejo el micrófono.